Señor me dio esta palabra en Josué capítulos 3 y 4. En este momento del pueblo de Israel, Moisés dice la Biblia, que no entró a la tierra prometida porque Dios tenía una tierra prometida mejor para él. Tenía una bendición mayor. El Señor se lo llevó. Y quien continuó liderando al pueblo se llamaba Josué. Ahora llegamos a un punto, nos levantamos temprano con Josué y estamos frente a la tierra prometida. En la frontera. ¿Cuál era esa frontera? Un río que se llamaba Jordán, el río Jordán. Ellos llegan hasta la frontera y debían ingresar a esa tierra prometida, que no hay que confundirse que porque fuera buena, porque decía la Biblia que fluye leche y miel, no significaba que estaba vacía. Había otras tribus, habría otros pueblos a los cuales ellos iban a tener que enfrentar para poder tomar esa tierra prometida. Pero lo primero que tenían, el primer obstáculo, era el río Jordán. Así que se levantan de temprano. Los otros pueblos ya habían oído de las maravillas que Dios había hecho, ya había hecho milagros, había abierto el Mar Rojo, sabía lo que había pasado con los egipcios, y todos los pueblos ya comenzaban a tener un poco de temor. Todo estaba listo para que Israel tomara posesión de esa tierra prometida. Se levantan temprano, se encaminan hacia el Jordán y por alguna razón se detienen. Y están 3 días detenidos frente al Jordán. Este era el límite, la frontera. Para poder entrar a esa tierra maravillosa que Dios les había prometido, ellos deberían atravesar este río. Y cuando se paran ahí, se quedan detenidos 3 días. Toda la fe y la determinación que tenían y venían marchando, de repente parece que ya no era la misma. Frente al río, vieron el caudal, el Jordán estaba desbordante, o sea, estaba en su punto alto. Algo generó en ellos. Entonces, Dios les da una maravillosa palabra, una tremenda palabra le da a Josué. ¿Cuál es el plan que tiene Dios? Tiene un plan. Ellos se quedan ahí detenidos. Y Dios les dice, bueno, vamos a hacer así. Los sacerdotes y los levitas van a tomar el arca. El arca representaba la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? En todos los hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento estaba en el arca. Entonces todos los sacerdotes, los levitas eran toda la gente que conducía la adoración a Dios, tenían que llevar el arca. Cuando ellos entraran al Jordán y dieran unos cuantos pasos, el Jordán estaba desbordante, Dios iba a abrir las aguas y todo el pueblo, imagínense, son como 2 millones de personas, iban a atravesar el río Jordán. Y esta es la palabra y la promesa maravillosa de Dios. Esperanzadora, increíble, pero va acompañada de instrucciones. Dice, yo voy, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, pero ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les toca hacer. Dice el versículo 5, santificaos o santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una promesa maravillosa con una instrucción clara. Conságrense, purifíquense, santifíquense. Santifíquense y serán maravillados. Muchos son los que quieren ser maravillados por Dios, pero no todos están dispuestos a santificarse. ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que estar dispuestos a consagrarnos a Dios. En esas cosas raras de nuestra cabeza, a veces creemos que Dios puede bendecirnos cuando nosotros caminamos en contra de su voluntad. No es que Dios no quiera bendecirnos, pero hay cosas que estorban la bendición de Dios. Por ejemplo, la desobediencia. Dios no va a ir en contra de su palabra. Y a veces Dios no nos puede bendecir porque nosotros caminamos exactamente en contra de su palabra. ¿Qué implica santificarse? Vamos a traducirlo un poquito a nosotros. Implica dejar algunas cosas que yo sé que tengo que dejar, las cosas que no agradan a Dios, y hacer algunas cosas que sé que Dios está demandando o pidiendo que yo haga. Obedecer. Hay bendiciones que son incondicionales de Dios. La salvación,
el perdón de nuestros pecados, pero hay bendiciones que son consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué cosas debo dejar en mi vida para poder ver el obrar de Dios? Quizá hay cosas que no son pecado, pero que estorban en nuestra carrera del pueblo, de nuestro caminar. Santificate. ¿Querés ser maravillado por Dios? Santificate. Consagrate a Dios. ¿Qué cosas tenés que dejar? ¿Qué cosas sentís que Dios te está pidiendo? Y decís, es hora ya. Es hora de hacer. Es hora de emprender. Porque la fe hay que manifestarla en acciones. Santificarse significa limpiar nuestra vida y consagrarnos a Dios. Maravillas son las cosas sobrenaturales que el Señor quiere obrar en nuestro favor. Muchos quieren ser maravillados, no tantos quieren santificarse. Ahora, cuando vos te santificás, cuando vos entendés que todo lo que tenés y todo lo que sos es por la gracia de Dios, vos querés honrar a Dios. Y cuando vos honrás a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y que ninguno que en Él crea será avergonzado jamás. ¿Le crees a Dios? Honrar a Dios significa entender que todo lo que tengo y todo lo que soy es por Dios. Dice la Biblia, porque por Él, por Cristo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando vos honrás a Dios, Dios te va a honrar. Segundo, mójense los pies. Dios les dice, los sacerdotes van a pasar primero con el arca. Dice Dios, cuando ellos ingresen, cuando se mojen, yo voy a abrir las aguas y todo el pueblo pasará en seco. A veces nosotros queremos hacer al revés. Decimos, Señor, abrí las aguas y yo paso. Pero ¿dónde estaría la fe? ¿Cuál sería la fe? La fe justamente es la convicción de lo que no se ve. Pero hasta que no se mojaron los pies, las aguas no se abrieron. Los pies secos representan nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, se dice ahora. ¿Vieron que te dice, hay que salir de la zona de confort? Y dice, ¿qué será? Significa salir de lo que donde nosotros nos estamos seguros, donde no hay espacio para la fe. Yo no necesito fe para manejar ciertas cosas, porque ya las conozco, ya las sé manejar. Y no estoy hablando de irresponsabilidad. Mucha gente confunde fe con irresponsabilidad. La fe no es un salto al vacío. La fe es una acción en respuesta a una palabra de Dios. Si vos te atreves a mojarte los pies, a avanzar en fe, a dar un paso más, Dios va a hacer el milagro que nosotros estamos necesitando frente a un desafío que tenemos por delante, frente a una dificultad, frente a una crisis o frente a un sueño que uno tenga. Dios se va a hacer presente. ¿Por qué razón Dios nos pone frente a estos obstáculos? ¿Por qué razón Dios nos pone frente a estos desafíos? La primera razón por la que Dios nos pone en situaciones de riesgo es para que esas situaciones de riesgo se conviertan en situaciones de fe, donde tengo que caminar por fe porque mis recursos no son suficientes. Y cuando camino por fe, esa situación de riesgo se transformó en una situación de fe y ahora se transforma en una situación de victoria. La segunda razón por la que Dios nos pone en situaciones de riesgo está en el versículo 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio vuestro. La manera de conocer, de experimentar, de vivir la realidad de un Dios viviente en medio de nuestras vidas es cuando estamos en situaciones que requieren nuestra fe y una intervención divina. Es decir, la segunda razón es para que vos conozcas que Dios está contigo. Y la tercera razón por la cual Dios nos pone frente a este Jordán y nos desafía a creer es porque en el futuro van a venir obstáculos mayores. También son desafíos mayores. Entonces, lo que hace la fe es prepararnos para desafíos mayores. Así que Dios le dice, te estoy poniendo frente a este Jordán para que ejerzas tu fe, para que tu fe se active y compruebes que yo estoy en medio de tu vida, en medio de tu situación, en medio de tu dificultad y en medio de tu sueño. Y yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. Vos santificate, que yo voy a hacer las maravillas. Para que recuerdes
cuando tengas que enfrentar desafíos mayores, que como estuve en tus otros desafíos, también voy a estar en estos. No quiero simplemente un día envejecer y morir sin haber visto la intervención divina. Quiero tener historias para contarle a mis nietos de cuando me arriesgué a creerle a Dios y lo vi obrar, intervenir, porque al fin y al cabo no se trata ni de un ejército, ni de 7 ejércitos, ni de los jebuseos, ni de los cananeos. No se trata del Jordán, se trata de saber que Dios está en medio tuyo, en medio de tu vida, de tu enfermedad, de tu crisis matrimonial, de tu trabajo, de tus sueños. Y el monumento nuestro es la cruz. Dice la Biblia, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas?